Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar el vídeo anterior en el que estábamos exponiendo la distinción que hace Bueno de los tres ejes del espacio antropológico y la interpretación que hacemos nosotros de los cuatro ámbitos de la filosofía tomados a partir de esos ejes. En el vídeo anterior se interrumpió la grabación debido a una saturación de la memoria del teléfono. Entonces vamos a continuar para acabar de exponer este tema primero. Vamos a continuar con donde habíamos quedado. Habíamos quedado con que Gustavo Bueno, la interpretación que hacemos nosotros de los tres ejes del espacio antropológico, que sobre todo a partir del artículo donde aparece esta distinción de Bueno, esta teoría del espacio antropológico, que es el artículo de 1978 publicado en el Basilisco que citamos sobre el espacio antropológico. Sin embargo, decíamos que posteriormente Bueno introduce en otras obras suyas unas clasificaciones que reconoce esta idea que nosotros manejamos de los cuatro ámbitos, ¿no? Es decir, hay un espacio de tres dimensiones, pero es necesario de tres dimensiones, que son los ejes circular, angular y radial que citamos. Yo proponía en un artículo ya que publiqué en el Basilisco en el 1991, después de que Bueno hubiese publicado el artículo sobre el espacio antropológico, y inspirándome en esta teoría del espacio antropológico y en otra clasificación que hacía Bueno en un libro posterior que cité, que eran las cuestiones conlibetales sobre Dios y la religión, donde Bueno utilizaba un cuadro para clasificar los tipos de religación filosófica, que lo cité en el vídeo anterior, me parece, estuvimos leyendo algunos textos. Este cuadro que no era directamente para analizar el espacio antropológico, sino para analizar los tipos de religación filosófica dentro de su teoría de la religión, la religación con los dioses, con los animales, todo esto que analizaba en ese libro. Ese libro se publicó en 1989, las cuestiones conlibetales. Pues yo, inspirándome en este cuadro, lo apliqué al espacio antropológico en mi artículo que os cité de 1991, el Basilisco, que se llama Los cuatro ámbitos de la filosofía. Está publicado aquí en este número de Basilisco, número 8. Aparece aquí Manuel Fernández Lorenzo, los cuatro ámbitos de la filosofía. Bueno, pues ese artículo es donde yo aplico esto y otro cuadro de Gustavo Bueno, que no era de las cuestiones conlibetales, que no estaba dirigido precisamente al espacio antropológico, sino a una tipología de religaciones. Lo aplico al espacio antropológico para desarrollar los ámbitos de la filosofía, o sea, los tipos de saberes de los que trata la filosofía, partiendo de la idea original que manejamos sobre que la filosofía para nosotros, desde después de Kant, o incluso Gustavo Bueno también desarrolla esta idea, es un saber de segundo grado, es decir, una reflexión sobre el saber. Lo que yo intenté en ese artículo, como ya os puse en el vídeo anterior, fue encontrar cuál es la estructura de esos saberes, ¿no? De esos saberes sobre los que reflexiona la filosofía, qué tipos cuántos son. Había que hacer una deducción de esos saberes. Y es en ese artículo donde hice esa deducción, desdoblando el eje radial en dos, en relaciones angulares trascendentes, que son las que ya mantenía Bueno, con las relaciones con los objetos naturales, y relaciones radiales inmanentes, que serían las que yo llamo culturales,
acogiéndome a esa clase, a la clasificación que Gustavo Bueno también hizo en el libro de las cuestiones conductuales, la dimensión cultural, yo la introduje y por eso salen 4 ejes. Sin embargo, está bueno en el artículo, esta idea de esta división en 4 ámbitos del espacio antropológico que yo introduzco, que se intenta desarrollar la idea originaria de Bueno, y veremos por qué, porque tiene una aplicación precisamente para deducir las partes de la filosofía, y vamos a ver cómo lo vamos a utilizar también para analizar la historia de la filosofía en los vídeos, los temas posteriores. Pero en principio tiene esta utilidad, ¿no? Por eso yo introduje esta edición. El propio Gustavo Bueno, posteriormente, en un libro de 2005, que es El mito de la felicidad, utiliza esta división del espacio antropológico en 4 ámbitos, la misma que yo hago para analizar la idea de felicidad, ¿no? Lo podéis ver en ese libro. Ahí utiliza esta idea, es decir, que este desarrollo que yo hice ha sido asumido por Gustavo Bueno, es decir, que no es, en esto no me diferencio nada de las ideas de Gustavo Bueno. Lo único es que yo aplico esta idea a un campo que Bueno no hizo, ¿no? Que es el estudio de los tipos de saber, los tipos de las partes de la filosofía, para dar una deducción de las partes de la filosofía, ya que el tema, como hacemos al principio, se llamaba la filosofía y sus partes, ¿no? Tuvimos que hacer una definición de lo que entendemos por filosofía dentro de la pluralidad de enfoques que suele haber sobre esto y que no hay acuerdo, como ya dije, entre los profesionales, ¿no? Que explican esto. Dentro de esa pluralidad nosotros mantenemos esta idea y en ese sentido, un momento, parece que se paró la grabación. No, creí que se había interrumpido la grabación. Bueno, pues dentro de esa pluralidad, de esa idea de la filosofía como saber de segundo grado, pues también tenemos que explicar cuáles son las partes de la filosofía. Como se hace en cualquier materia, como dijimos, cuando se presenta la física, pues hay que decir que la definición que es la física y sus partes, ¿no? Pues aquí lo que nosotros hicimos fue, partiendo de la teoría de Gustavo Bueno del espacio antropológico, modificando, haciendo ciertas modificaciones, introduciendo una dimensión más o un ámbito, salen 4 ámbitos que son las partes de la filosofía. En ese sentido, esta teoría, esta exposición, creemos que sigue siendo fiel a lo que dice Gustavo Bueno, porque el propio Gustavo Bueno acaba modificando su sistema. Entonces, lo que decía antes es que en el artículo originario sobre el espacio antropológico, Gustavo Bueno no introduce esta dimensión cultural, la introduce solamente como cultura subjetiva en el análisis de los sujetos, ¿no? Un sujeto, los términos que llaman sujetuales, que pueden ser los individuos, pues el sujeto humano tiene una parte, incluso el animal también, los animales superiores, tiene una parte que es propiamente física y otra parte que es de aprendizaje, ¿no? Una parte genética que tiene que ver con el cuerpo y otra parte de aprendizaje que, bueno, se asocia tradicionalmente al espíritu, entre comillas, ¿no? Y por ahí entonces Gustavo Bueno utilizaba aquí la distinción phi y pi, con 2 letras griegas, para diferenciar el cuerpo humano, el individuo humano, que tiene una parte puramente corporal, que es la parte física, phi con la letra griega, y una parte que es de aprendizaje, que es la cultura subjetiva, ¿no? La cultura animi, que llamaban los antiguos, Cicerón, la cultura, lo que aprendemos, ¿no? Un individuo cuando nace pues trae una herencia genética, pero luego tiene que, el resto, por ejemplo, tiene que el resultado del aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, luego tiene que aprender a hablar, tiene que aprender pues a desarrollar sus ideas, esto es cuestión de aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido Gustavo Bueno hacía esta distinción, pero claro, no recogía en el principio, en el artículo originario del 78, no recogía la idea de la cultura objetiva, porque hay que distinguir cultura subjetiva
y cultura objetiva. La cultura subjetiva, en términos, como dicen los, es la cultura psicológica, el aprendizaje, bueno, todo esto, ¿no? La cultura objetiva, como distinguen los antropólogos, pues son los objetos construidos por el hombre que son externos, por ejemplo, una silla, una mesa, un coche, ¿no? O un avión, es cultura objetiva, porque son objetos que son productos de la cultura humana. Entonces, lo que ocurría es que, bueno, al principio no distinguía esto, solamente distinguía la cultura subjetiva del cuerpo, la cultura individual, subjetiva. Entonces, sin embargo, en el espacio antropológico había que recoger también la cultura objetiva, y es lo que yo introduje, y por eso introdujo los 4 ámbitos. Es decir, esta teoría en realidad el propio Bueno lo fue desarrollando. Yo lo único que ocurrió, como ya me pasan otras cosas, con la idea, algunas ideas que yo introduje, desarrollando ideas de Gustavo Bueno, que después el propio Bueno se las apropia y las sigue utilizando.